En la primera parte, exploramos historias criminales que dejaron una huella profunda en Cancún y la Ribera Maya. Pero la realidad oscura de esta región va más allá del tiempo y no se limita a sucesos recientes. Por eso, en esta segunda entrega, continuamos con un recuento de casos impactantes, atemporales, que han marcado la historia negra de Quintana Roo. Aquí no importan las fechas exactas, sino la gravedad y el impacto de estos hechos que siguen resonando en la memoria colectiva. Nos mantenemos enfocados en Cancún, aunque también abordaremos sucesos de otros puntos del estado, porque en este paraíso turístico el lado oscuro persiste más allá del calendario. DLX presenta 5 casos criminales impactantes de Cancún y la Ribera Maya, parte 2. Caso 1. Lord Nazi Ruso. Mayo de 2017. La tranquilidad de la colonia Supermanzana 70 de Cancún estaba a punto de romperse, pero esta historia realmente había comenzado mucho antes. Alexei Viktorovich Makev, un hombre de origen ruso, nacido en Electrostal, cerca de Moscú, llegó a México alrededor de 2010, buscando una nueva vida, pero lo que encontró, o mejor dicho, lo que provocó, fue un odio colectivo pocas veces visto en esta ciudad turística. Antes de Cancún, Makev ya había sido expulsado de Egipto por comportamiento similar, insultos racistas, provocaciones que lo llevaron a ser declarado persona no grata. En México, se estableció como youtuber bajo el alias Alex Time, pero su contenido lo transformaría en un villano local. Makev no era un vecino cualquiera, era conocido por subir videos a redes sociales, especialmente a su canal de YouTube, donde insultaba y humillaba a los mexicanos con una crudeza que rayaba en lo enfermizo. Sus publicaciones no eran simples comentarios, sino ataques frontales llenos de xenofobia, racismo y provocaciones. En muchos de esos videos, Alexei se filmaba recorriendo las calles soleadas de Cancún, grabando a personas al azar, niños, ancianos, vendedores ambulantes, y lanzando frases hirientes en ruso, inglés o en español rudimentario. Llamaba a los mexicanos monos o indios sucios, a menudo con fondos adornados por esvásticas nazis o símbolos de supremacía blanca, siempre con una sonrisa burlona, como si disfrutara del caos que sembraba. Sus videos acumulaban vistas y comentarios de indignación, pero él parecía alimentarse de eso. La comunidad local comenzó a tomar nota, poco a poco. La figura de Makev se convirtió en un personaje infame, apodado por los medios y las redes sociales como Lord Nazi Ruso. Las autoridades estaban al tanto de sus incidentes. Ya había tenido problemas con la policía por altercados en playas y calles, reporte de agresiones físicas, como empujar a una anciana o insultar a niños en parques públicos. Circulaban en foros locales, pero nada de eso frenó su comportamiento. Al contrario, parecía escalar sus provocaciones, desafiando abiertamente a la gente a confrontarlo. El 12 de mayo de 2017, la tensión acumulada explotó de manera espectacular. A través de redes sociales como Facebook y Twitter, comenzó a circular la ubicación exacta de su casa, un modesto apartamento en la Supermanzana 70, y un llamado abierto a darle una lección. Esa noche, decenas de personas, en su mayoría jóvenes locales, pero también algunos curiosos y enfurecidos, se reunieron frente a su domicilio. Los gritos y las amenazas se mezclaban con la transmisión en vivo que muchos hacían desde sus celulares, capturando el momento en tiempo real para que el mundo lo viera. Makev, desde una ventana en el techo, los provocaba aún más, gritando insultos y filmándose a sí mismo, como si quisiera inmortalizar su propia caída. El momento se salió de control rápidamente. Algunos vecinos lograron entrar al inmueble, rompiendo puertas y ventanas en un arrebato de furia colectiva, y se desató una pelea caótica. Fue en medio de ese tumulto que Alexei tomó un cuchillo de cocina y atacó a un joven de 19 años llamado Eduardo Gutiérrez, apuñalándolo mortalmente en el abdomen y el pecho. La turba, enardecida por la sangre y el caos, lo golpeó hasta dejarlo gravemente herido, con fracturas múltiples y heridas que lo pusieron al borde de la muerte. Las imágenes del ataque se viralizaron casi al instante. Videos caseros mostraban tanto el linchamiento como a Alexei ensangrentado. Y semi-inconsciente, tendido en el suelo mientras la multitud lo rodeaba. La policía llegó cuando la violencia ya había alcanzado su punto más alto, dispersando a la gente con gases lacrimógenos y arrestando a varios participantes. Makev fue trasladado a un hospital bajo custodia, donde permaneció en coma inducido durante días, mientras la noticia se expandía por todo México y el extranjero, llegando incluso a medios internacionales como Daily Mail y BBC, que lo retrataron como un caso extremo de vigilantismo digital. El juicio fue largo y polémico, durando más de 2 años. La defensa alegó que actuó en defensa propia frente a una turba violenta que invadió su hogar, presentando videos de sus heridas como evidencia, pero la fiscalía sostuvo que él mismo provocó esa situación con sus constantes agresiones y discursos de odio, argumentando que su comportamiento racista era un catalizador deliberado.
En julio de 2019, un tribunal de Quintana Roo lo declaró culpable de homicidio calificado y lo condenó a 37 años y 6 meses de prisión, además de una indemnización de más de 400,000 pesos a la familia de la víctima. McKepp apeló, alegando violaciones en sus derechos humanos en prisión, como aislamiento y la falta de atención médica, pero sus reclamos han sido desestimados en gran medida. El caso de Lord Nazi Russo dejó una marca profunda en Cancún. Por un lado, expuso el poder de las redes sociales para encender la ira colectiva en cuestión de horas, convirtiendo a un vecino problemático en un objetivo viral. Por otro, mostró hasta dónde puede llegar la violencia cuando la justicia se percibe como insuficiente, cuestionando los límites entre la autodefensa y el vigilantismo. Para algunos, McKepp fue un provocador que recibió lo que buscaba, un racista que cosechó la tormenta que sembró. Para otros, un hombre que, por más despreciable que fuera su conducta, fue víctima de un linchamiento público que rozó la barbarie. En el contexto de una ciudad como Cancún, dependiente del turismo y la diversidad cultural, este incidente sirvió como advertencia sobre cómo el odio en línea puede derramarse en las calles reales, afectando la imagen de un paraíso que, de repente, parecía vulnerable a sus propios demonios. En cualquier caso, la noche del 19 de mayo de 2017 quedará en memoria de Cancún como el día en que el odio, la indignación y la violencia encontraron un mismo lugar, con un resultado trágico y eterno. Y aunque McKepp cumple su sentencia en una prisión de Quintana Roo, su legado digital persiste, recordándonos que las palabras pueden ser tan letales como un cuchillo. Caso 2. Desapariciones en el Hard Rock Riviera Maya. En diciembre de 2020, la Riviera Maya fue escenario de una tragedia que sacudió tanto a la comunidad local como al sector turístico. Ana Gómez, una joven de 21 años, originaria de Chiapas, trabaja como steward en el Hotel Hard Rock Riviera Maya. El 18 de diciembre, Ana fue vista por última vez al finalizar su turno. Desde ese día, su familia y amigos perdieron todo contacto con ella, lo que encendió las alarmas. El 23 de diciembre, la familia reportó su desaparición, activándose el protocolo Alba Quintana Roo. Sin embargo, no fue sino hasta el 28 de diciembre que su cuerpo fue encontrado sin vida en una vereda utilizada por empleados para ingresar al hotel. Presentaba signos de violencia sexual, confirmando que se trataba de un feminicidio. La noticia desató indignación y movilizaciones. Colectivos feministas como Siempre Unidas y defensoras digitales de Quintana Roo protestaron frente al hotel, exigiendo justicia y señalando la responsabilidad de las autoridades y de la empresa en la seguridad de sus trabajadores. El 30 de diciembre, la Fiscalía presentó a Carlos Alberto N., guardia de seguridad del hotel, como presunto responsable. Las pruebas incluían videos donde usaba tarjetas de despensa a nombre de Ana, pertenencias de ella halladas en su casa y la ubicación de su celular que coincidía con una zona cercana a su domicilio. Con esto, en 2024 se le dictó una condena de 25 años de prisión. Sin embargo, en agosto de 2025, la 9ª Sala Especializada en Materia Penal de Quintana Roo revocó la sentencia, argumentando falta de pruebas suficientes. Esta liberación provocó un fuerte debate sobre la eficacia del sistema judicial en casos de feminicidio, pero este no fue el único caso inquietante en este mismo hotel. El 25 de abril de 2017, Elizabeth Ricalde Barrera publicó en Instagram que se encontraba trabajando en el Hard Rock Riviera Maya. Desde esa fecha, nadie volvió a tener contacto con ella. Sus padres acudieron al hotel para pedir información y recibieron como respuesta que Elizabeth había decidido darse de baja voluntariamente. Sin embargo, su familia afirma que nunca recibieron copia de la supuesta renuncia firmada por ella. Después de 3 años, la Fiscalía General del Estado emitió la alerta de búsqueda para Elizabeth Ricalde, y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero. Estos casos no solo evidencian la necesidad de investigaciones exhaustivas, sino también de reforzar la seguridad laboral y atender la violencia con la seriedad que merece, evitando que la impunidad siga marcando estos crímenes. Caso 3. Bombero estadounidense hallado muerto en Cancún. Lo que parecía un viaje para celebrar un aniversario de bodas se transformó en una pesadilla. Elijah Snow, un bombero de 35 años en Texas, llevaba 8 años sirviendo en el departamento de bomberos de Arlington. Era una persona querida y respetada, casado y padre de 2 hijos. Julio de 2021. Él y su esposa, Jamie, viajaron a Cancún para conmemorar su 10º aniversario de bodas. Era la primera noche de sus vacaciones, en un resort todo incluido. La pareja había disfrutado de una cena y algunos tragos en el bar del hotel. Jamie regresó primero a la habitación, mientras él se quedó un poco más. Eran costumbres familiares, producto de años de servicio y cuyo desgaste los acompañaba incluso en estos viajes. Durante la madrugada, ella despertó alrededor de las 4 a.m. y se percató que Elijah no había regresado. Lo reportó inmediatamente con el personal del hotel y autoridades locales,
Horas después, alrededor de las 8:30 de la mañana, le informaron que su marido había sido hallado muerto, no en el hotel donde se hospedaban, sino en la ventana de un baño en uno contiguo, donde quedó atrapado entre dos muros. Las autoridades locales aseguraron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión, señalando que había ocurrido por accidente mientras intentaba ingresar al baño. Además, afirmaron que no observaron señales de violencia en la escena. Esa versión no convenció a la familia. En los años siguientes, la esposa de Elijah inició una demanda civil por negligencia contra el hotel. Alegó que los empleados fomentaron el consumo excesivo de alcohol, sin preocuparse por la seguridad de los huéspedes. También señaló fallas graves en los protocolos de seguridad, como cámaras de vigilancia inoperativas y falta de respuesta oportuna a su reporte de desaparición. Finalmente, en junio de 2025, un jurado de Texas otorgó al avión un veredicto favorable, encontrando responsable al Hotel Royalton Chic y su empresa administradora, y ordenando el pago de más de $31 millones por daños. Lo más preocupante es que muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Realmente fue un accidente o un crimen hábilmente montado para parecerlo? La familia considera que fue un homicidio encubierto, motivado por violencia y posible encubrimiento. Este caso expone la vulnerabilidad incluso de quienes esperamos estar más seguros. Un servidor público viajando con su esposa que termina atrapado mortalmente en un entorno turístico nos obliga a cuestionar los estándares de seguridad y la responsabilidad real de quienes deben protegernos, incluso cuando pretendemos escapar de la rutina. Elijah Snow ya no está con nosotros, pero esta historia sigue abierta, exigiendo claridad, justicia y cambios urgentes para que no se repita. Caso 4. Asesinato en la playa frente al Hotel Riu Caribe. Lo que muchos viven como un día más de sol en Cancún se transformó repentinamente en una escena de terror. Era miércoles por la mañana, poco antes del mediodía del 2 de octubre de 2024, cuando la tranquilidad de Playa Caracol, junto al Hotel Riu Caribe, se rompió por completo. Turistas disfrutaban del mar, la brisa, hasta que 4 hombres armados aparecieron repentinamente. Llegaron en motos acuáticas, vestidos de negro y con chalecos salvavidas. Descendieron sobre la arena y acribillaron a un hombre de alrededor de 30 años, un ciudadano mexicano que fue ejecutado sin oportunidad de defenderse. Luego huyeron con la misma frialdad sobre las aguas, como si esa huida dramática hubiera sido parte de un plan calculado. Paramédicos confirmaron el deceso en el sitio. Autoridades locales acordonaron la zona para iniciar las investigaciones, mientras un barco de la Marina patrullaba el mar en busca de los agresores, y el personal terrestre rastreaba pistas en la costa. El Hotel Riu Caribe emitió un comunicado para dejar claro que la víctima no era un huésped ni empleado del complejo, y que activaron los protocolos de emergencia de inmediato, manteniendo la colaboración con las autoridades. Las autoridades estatales sugirieron que el ataque podría estar vinculado al crimen organizado, en particular a disputas relacionadas con el narcomenudeo. Se especuló incluso que la víctima podría haber sido conductor de motos acuáticas, un posible piloto de escape, aunque nada ha sido confirmado oficialmente. Este hecho dejó en evidencia una realidad dolorosa. Incluso los destinos más idílicos pueden tornarse en escenarios de violencia abrupta. Una playa, un disparo y la fuga en moto acuática. La violencia irrumpe sin previo aviso. Caso 5. Asesinato de Mario Machuca, líder de la CROC. El 4 de agosto de 2025, Cancún perdió a una figura importante del movimiento sindical, Mario Machuca Sánchez, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, por sus siglas CROC, exdiputado federal y local. Su muerte no fue un accidente, ni parte de un ajuste de cuentas anónimo. Fue un asesinato planeado que golpeó la estructura social de Quintana Roo. Esa tarde, Machuca se encontraba dentro de su camioneta, una Chevrolet Tahoe 2024, en el estacionamiento de una agencia automotriz ubicada en la avenida Cabá de la Supermanzana 42, cuando fue atacado sin piedad. 2 hombres a bordo de una motocicleta lo abordaron. Uno de ellos portaba una mochila de repartidor de comida, como si estuvieran entregando un pedido. De pronto, comenzó el fuego. Al menos 5 disparos impactaron en su cuerpo, varios en el pecho. Murió al instante. El sonido de las detonaciones despertó alarmas y provocó el inmediato despliegue policial. La Fiscalía General del Estado activó una carpeta de investigación por homicidio calificado. Unas horas después se aseguró la motocicleta, así como la mochila que utilizaron. Desde el inicio, la línea de investigación principal apuntó al entorno laboral y sindical de Machuca. Podría tratarse de una disputa interna y por el control de la CROC en Cancún. Empresarios y sindicatos repudiaron el crimen y exigieron que no quedara impune, alertando del impacto simbólico y real que este asesinato representaba para la estabilidad social y laboral de la región. Solo 3 días después del crimen, las autoridades detuvieron en la Ciudad de México a 3 presuntos responsables: Ángel Yair N., quien supuestamente recibió $50,000 para ejecutar el homicidio; Arnulfo N., alias El Nulfo, quien fungió como piloto; y Oscar Guillermo N., alias El Tyson, identificado como el que proporcionó la logística para el ataque.
Todos fueron trasladados a Quintana Roo y enfrentan prisión preventiva oficiosa. Debido a lo reciente que es este caso, todavía faltan muchas cosas por descubrir, en lo que avanza la investigación. Este asesinato no solo apagó una voz, sino que dejó al descubierto la feroz disputa por el control del sindicato y los intereses que se mueven tras bambalinas. Un atentado en plena luz del día que expuso tensiones internas, alianzas rotas y pugnas por el poder en uno de los gremios más influyentes de Quintana Roo. Más que un hecho aislado, su muerte es una pieza clave en un tablero donde lo que está en juego es mucho más que un cargo. Si el video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras y me dejaras un like. Espero tu comentario en la caja de abajo. Recuerda, yo soy Kat, puedes seguirme en Instagram, mandarme tus historias. La edición fue por Damián Rivera. La música por Repulsive.